Buenos días, el día de hoy vamos a presentar acerca del aparato de Golgi y el equipo está conformado por Fernando Gallardo, Brandon González e Isabela Vela. Vamos a comenzar mencionando algunas generalidades acerca del aparato de Golgi. Este fue descubierto hace más de 100 años, en específico en el año de 1889 por el histólogo Camillo Golgi. El aparato fue descubierto mediante estudios realizados sobre neuronas impregnadas con osmio y se pudo observar que había un orgánulo que formaba retículos alrededor de los núcleos. Este descubrimiento del aparato llevó a Camilo a obtener el premio Nobel en el año de 1906. Algo que debemos de tener muy en cuenta con el aparato de Golgi es que solamente se encuentra activo en células que secretan proteínas por exocitosis y en células que sintetizan grandes cantidades de membrana y proteínas asociadas con la membrana. Estructura y composición. Como podemos observar aquí en la imagen, la flecha señala hacia las cisternas o sacos de membrana aplanadas. Normalmente el diámetro de estas cisternas va entre 0.5 a 1.0 micras. Otra característica muy observable es que se encuentran apiladas una encima de la otra. También podemos ver que se encuentran ensanchadas en sus bordes y son curvas, por lo cual van a tener un lado convexo y otro cóncavo. También la otra flecha señala hacia las vesículas, las cuales son pequeñas que se van a encontrar pues alrededor de este aparato, las cuales van a tener un trabajo muy importante más adelante en el transporte vesicular. Ahora vamos a platicar más en específico en la célula animal. En las células animales, el aparato de Golgi es un orgánulo que se encuentra muy cerca del centrosoma y el centrosoma también se encuentra muy cerca del núcleo. La posición central del aparato de Golgi va a depender en su totalidad de los microtúbulos, en específico de los nucleados. En las células animales, estos microtúbulos parten del centrosoma en forma radial, como lo podemos observar en la imagen. Cada sáculo o cisterna posee una bicapa lipídica llamada hemimembrana y tenemos dos tipos, la exoplasmática y la protoplasmática. En la hemimembrana exoplasmática se encuentra en contacto con el interior del aparato de Golgi y tiene mayor cantidad de fosfatidilcolina y esfingomielina. En cambio, la protoplasmática se encuentra en contacto con el citoplasma y tiene mayor cantidad de fosfatidiletalonamina y fosfatidilcerina. Ahora vamos a hablar acerca de las enzimas presentes en el aparato de Golgi. Debemos de tomar en cuenta que todas las funciones relacionadas con los glúcidos las llevan a cabo dos tipos de enzimas. Las glicosiltransferasas, las cuales van a añadir glúcidos, y las glucosidasas, las cuales van a eliminar los glúcidos. Un dato es que pueden existir hasta 200 tipos de estas enzimas en el aparato de Golgi, pero también el aparato hace otras modificaciones, los cuales van a necesitar diferentes enzimas. Un ejemplo de ella es la manosida 1, la cual va a eliminar la manosa. También tenemos a la transferasa 1, la cual va a añadir acetilglicosamina. También tenemos a la manosida 2, la cual va a eliminar la manosa. Tenemos la GLC-NAC transferasa 2, la cual va a añadir N-acetilglucosamina. Luego tenemos a la transferasa de fucosilo y galactosilo, la cual va a agregar fucosa. También tenemos a la transferasa de sialilo, la cual va a agregar ácido siálico. Luego tenemos a las sinasas, las cuales van a agregar un grupo de fosfato. Ahora vamos a hablar acerca de las partes del aparato de Golgi. Debemos de tener en cuenta que el aparato es un orgánulo que se encuentra polarizado tanto morfológica como funcionalmente, que cuenta con cisternas aplanadas que se van a acomodar formando los dictiosomas, que aquí podemos observar en la imagen. Cada uno de estos dictiosomas va a contar con dos dominios, un lado cis y un lado trans, y entre ambos se van a encontrar las cisternas intermedias. La integridad de cada dictiosoma va a depender en su totalidad de los microtúbulos que se encuentran generados desde las propias cisternas, como lo mencioné anteriormente. Normalmente hay entre 3 a 8 cisternas por dictiosoma, lo cual puede variar totalmente
dependiendo del tipo celular, el estado fisiológico de la célula y el tipo de la especie. Y al conjunto del dictiosoma con sus conexiones es a lo que se le va a conocer como aparato de Golgi. Ahora vamos a mencionar más en específico estas partes. Para empezar, tenemos a la red trans o conocida como cisterna trans o TGN, la cual se va a localizar en dirección a la membrana plasmática y se va a encontrar relacionada en su totalidad con el retículo endoplasmático liso. Este representa la cara madurativa de la cisterna y funciona como punto de origen para las vesículas de transporte y se van a mover y van a actuar en diferentes zonas del organismo. Luego tenemos a la red cis-Golgi o conocida como cisterna cis o CGN. Esta es la que se va a ubicar más próximo al retículo endoplasmático rugoso, la cual va a constituir a la cara formadora. Este lado va a recibir a las vesículas de transición del retículo endoplasmático, las cuales van a poseer las proteínas que después serán transformadas. Luego, en medio de estas dos caras, vamos a tener a las cisternas intermedias, las cuales son las que se ubican en la parte intermedia del aparato de Golgi. También algo que debemos de tomar en cuenta es que va a haber un trasriego de vesículas del lado cis al lado trans. Ahora, desde otro lado, podemos observar aquí de color amarillo a la cisterna trans y de este lado se va a encontrar el retículo endoplasmático liso. Luego tenemos a la cisterna cis de un color rojo de este lado y de acá va a estar el retículo endoplasmático rugoso. Luego de color rosita podemos observar las cisternas intermedias, las que se van a encontrar entre el lado trans y el lado cis. Luego tenemos a los sáculos o cisternas, las cuales se van a estar agrupadas en diferentes números que van desde 4 a 8. Y luego tenemos a los dictiosomas de color azulito y al lumen, que el lumen se va a referir al interior del aparato de Golgi. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo las modificaciones que ocurren dentro del aparato de Golgi, de las cuales tenemos a la glucosilación y la fosforilación, en la que la glucosilación es continuación de la ya realizada en el retículo plasmático, en la que en el aparato de Golgi se busca modificar aún más para que ésta pueda ser exportada de mejor forma, ya sea a la membrana o fuera de la célula o hacia los lisosomas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la glucosilación, que la glucosilación no es más que nada el agregado o eliminado de los carbohidratos, que como trata la célula se va a llevar a cabo a través de enzimas, de las cuales para este proceso vamos a tener dos amigas, las glucositransferasas, que van a ser encargadas de agregar los carbohidratos, y las glucosidadas, que van a ser encargadas de eliminarlos. Las enzimas se van a denominar de acuerdo al carbohidrato que o van a agregar o van a eliminar. Como tenemos, por ejemplo, la manosidasa 1, que va a ser la encargada de eliminar manosa. Y para poner otro ejemplo, tenemos a la transferasa 1 de gel de SENAC, que va a ser la encargada de agregar una N-acetilglucosamina. Y así, conforme la glucoproteína vaya avanzando dentro del Golgi, se van a ir presentando diversas enzimas. Pero como tal, no es que haya un proceso definitivo, ya que va a ser distinta la forma de la cual se modifica una glucoproteína para lisosomas que para una glucoproteína para de membrana. Por ello, en la imagen podemos optar este procedimiento, pero no lo debemos de considerar de ninguna forma como el definitivo, ya que como mencioné, no hay un definitivo como tal para toda la gama de glucoproteínas. Bueno, ahora pasaremos a lo que viene siendo la fosforilación, que la fosforilación no es más que nada al agregado de un grupo fosfato, de la cual esta solo se va a ver realizada para las glucoproteínas lisosómicas. Que este proceso se va a llevar a cabo una vez que el retículo endoplasmático libera esta glucoproteína y se dirige a la cisterna cis del Golgi. Ahí mismo se va a captar esta glucoproteína y se va a fichar como catalizando un grupo fosfato, de la cual se va a llevar a cabo las sinasas. Este fosfato va a hacer que la glucoproteína dé una señal. La señal se hace denominar manosa 6 de fosfato. Que esta señal va a ayudar a esta glucoproteína al momento de llegar a la red trans
para que ésta pueda ser transportada hacia los lisosomas. Bueno, antes de pasar a lo que viene siendo las siguientes secciones, deberemos de revisar lo que viene siendo el modelo de numeración. Que el modelo de numeración no es más que la forma en que se transportan las glucoproteínas dentro del aparato de Golgi. Este modelo nos plantea que dos cosas: cómo se transportan las glucoproteínas, y la otra, cómo es que se transportan las enzimas que realizan esas modificaciones dentro del aparato de Golgi. Primeramente tenemos a que las cisternas y las redes se van a estar en constante renovación, ya que no siempre las mismas redes van a ser siempre las mismas, ni las cisternas. Este modelo se puede explicar así: la red cis va a madurar a la cisterna cis, y esto va a conllevar, para que esta maduración se lleve a cabo, la fragmentación de la red trans anterior, y a su vez esto también va a dejar un espacio para que se pueda volver a formar una red cis proveniente del retículo endoplasmático. Y así sucesivamente va a ir madurando la cisterna hasta que finalmente llegue hasta lo que viene siendo la red trans. Luego, la otra parte que nos plantea el modelo es la forma en que se transportan las vesículas. Que esto nos dice que las vesículas se van a estar moviendo de manera retrógrada en comparación con la forma en que se transportan las glicoproteínas, ya que cada vez que se está madurando cada cisterna de cada red, va a conllevar una fragmentación de la red trans, ya que para esto, con el objetivo de dejar un espacio. Esto entonces nos estaría diciendo que cada vez que se fragmenta una red trans, se pierdan enzimas. Entonces el modelo de maduración nos explica también cómo es que se hace para que no se pierdan esas mismas enzimas. Estas enzimas se transportan a través de vesículas, y estas vesículas van a transportarse de manera retrógrada, como ya mencioné, para la cisterna anterior, haciendo así que no se pierdan las enzimas y se mantengan en constante esas enzimas, y no se tengan que volver a crear, entre otras cosas. Entonces, para resumir, las cisternas se van a mover de manera anterógraga, esto es, de hacia atrás y hacia adelante, y la forma en que se mueven las enzimas va a ser de la forma de adelante hacia atrás, haciendo así que se puedan conservar las enzimas y que se puedan a su vez transportar las glucoproteínas dentro del aparato de Golgi. Bueno, una vez entendiendo el modelo de maduración, vamos a proceder a lo que viene siendo la recepción de vesículas provenientes del retículo plasmático, que esto como tal se va a explicar de la siguiente forma: que es una vez liberadas las vesículas provenientes del retículo plasmático, van a proceder a fusionarse y van a crear el complejo Ergic. Y estas a su vez van a irse a reconocer lo que viene siendo al aparato de Golgi. Una vez reconociendo el aparato de Golgi, estas van a hacer que el aparato de Golgi abra un espacio para que el complejo Ergic se fusionen, y creen la nueva red cis. Esto a su vez va a hacer que también se fragmente la red trans que anteriormente estaba aquí, para así liberar un espacio. Una vez fusionados y creando la nueva red cis, esta va a seguir manteniendo la capacidad de devolver las proteínas transmembrana provenientes del retículo plasmático a través de la cubierta COP1. La red cis va a identificar estas proteínas a través de proteínas receptoras. Dependiendo de la proteína transmembrana, se va a llamar así a la receptora que va a identificar esta proteína. Y como ya mencioné, esta va a procederse a encapsular o a recubrir a través de una cubierta COP1, y se va a transportar de regreso al retículo plasmático. Bueno, ahora pasaremos a lo que viene siendo la formación de vesículas de salida del Golgi. Como tal, estas vesículas se pueden categorizar de dos formas: las lisosómicas y las no lisosómicas. Que las no lisosómicas se pueden dividir en dos, que son las reguladas y las constitutivas. Bueno, pasaremos a la formación de las vesículas lisosómicas. Anteriormente se mencionó que las glucoproteínas lisosómicas están marcadas por un grupo fosfato, que este a su vez deja una señal de manosa 6-fosfato. Al momento que llega a la red trans del Golgi, esta señal va a ser recibida a través de un receptor, y este receptor, como la imagen se muestra, va a capturar la glucoproteína,
y a su vez va a llamar a lo que viene siendo a otras proteínas encargadas de formar a la cubierta de la vesícula. Estas son la claritina y las adectinas. Las claretinas van a fungir como la cubierta de la futura vesícula, en donde éstas no tienen la capacidad de capturar a las mismas glucoproteínas. En cambio, las que van a capturar estas glucoproteínas van a ser las adaptinas, que para las vesículas lisosómicas se denominan adaptadoras de CGA. Al momento que encuentren la unión del receptor a la glucoproteína, esto va a hacer que se lo localice y se una con el receptor. Y conforme vaya capturando más glucoproteínas, va a irse formando lo que viene siendo la vesícula. Una vez estando totalmente cubierta, va a aparecer la proteína encargada así de separar a la vesícula de la membrana, denominada así dinamina. Una vez separada de la membrana, esta va a perder lo que viene siendo la cubierta de claritina y adaptina, para que así sea más fácil el ingresar esta vesícula dentro del lisosoma. Bueno, pasaremos a lo que viene siendo la formación de vesículas no lisosómicas, y como tal, estas vesículas se forman a partir de la fragmentación de la red transfer-Golgi. Una vez fragmentada la red, esta va a formar dos vesículas de dos tipos, las constitutivas y las reguladas, en donde las constitutivas como tal no van a requerir de una señal extracelular para que estas puedan ser secretadas afuera de la célula. Luego se van a formar otros tipos de vesículas, donde se denominan reguladas, que estas se van a transportar a los gránulos secretores y ahí se van a mantener hasta que llegue una señal extracelular, y una vez llegada esta señal, los gránulos secretores van a transportar estas proteínas y las van a secretar por la secreción regulada fuera de la célula. En esta microfotografía podemos observar un osteoblasto, pues esta célula se caracteriza por ser el tipo secretor, por lo cual podemos observar un aparato de Golgi. Aquí en esta imagen se puede ver que está extremadamente prominente en casi todas las células. Son las que están marcadas en flecha roja. Estas células las podemos encontrar en la matriz ósea, fungiendo como la célula que sintetiza nueva materia para el hueso, pues participa así en el remodelado óseo. Más específicamente sintetiza en la parte orgánica, ya sea colágeno tipo 1, proteoglucanos y glucoproteínas de la matriz ósea. Esta distribución se lleva a cabo por el aparato de Golgi, que es porque es muy prominente, siendo este el que clasifica y distribuye todos los componentes que segregan los osteoblastos, la enfermedad, que en este caso es el Alzheimer. Esto sucede por la acumulación de las proteínas beta-amiloide, que es la que se encuentra en la parte derecha, que es una de las causas conocidas del mal de Alzheimer, ya que provoca la muerte celular en los cerebros ya afectados. Una de las consecuencias de dicha acumulación en el cerebro es la destrucción de un elemento indispensable llamado aparato de Golgi. Este organulo presente en la endomembrana de las células tiene una función fundamental en el organismo. Sintetizan un gran número de macromoléculas, modifican, distribuyen y envían al lugar correcto de la célula las moléculas que le permiten funcionar correctamente. Si los aparatos de Golgi de una célula, que pueden llegar a contener hasta 50, si fallan, las moléculas se enviarán a los lugares equivocados, provocando su mal funcionamiento. La acumulación de la proteína beta-amiloide segrega una enzima llamada CDK5, que modifica algunas proteínas del aparato de Golgi, como la GRASP65. Esta es una proteína estructural que une superficies en una materia mitóticamente regular. Aquí en la imagen en medio se puede ver cómo la beta-amiloide está en mayor porcentaje en la neurona. Esto provoca que las personas pierdan la memoria. Y aquí en la imagen de la izquierda se encuentra un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. Se forman hoyos aquí en todo el cerebro.
Aquí está la bibliografía.